La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Muy buenas, queridos amigos y amigas, Canal Málaga Televisión, Letras Mixtas, Cultura y hoy Cultura en extra mayúsculas, porque tengo un invitado especial, un invitado al que admiras, pues yo también soy escritor, como sabéis, y cuando conoces la trayectoria de otras personas, ves sus recorridos, los admiras, no porque quieras estar en su lugar, sino porque te gustaría estar en un camino parecido. Y tengo conmigo hoy a Vicente Luis Mora. Bienvenido, Vicente. Hola, bienvenido, Francisco. Es un honor que estés en Letras Mixtas. Para nosotros es un verdadero placer tener talentos tan grandes aquí en la ciudad y que podamos compartirlos desde, a veces desde un espacio pequeñito de televisión, pero que hoy en día con la posibilidad de las redes sociales y las páginas web y los sistemas online podemos estar en cualquier parte del universo desde este lugar tan estupendo en el que te quieren tanto como la librería Luces. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias de verdad por invitarme. El placer y el honor es mío. Y la verdad que sí, que Luces es mi librería un poco de cabecera, la que me pilla cerca de casa y la verdad es que, bueno, pues es una suerte poder estar aquí. El motivo de que nos veamos, aparte de por la admiración mutua que nos tenemos por las cosas que hacemos los dos y por las cosas en las que coincidimos, es porque sacas novela nueva. Sí, pues saco Circular un 22. libro, bueno... es un libro más es que una novela. Es un libro un poco extraño, pero vamos, sí es una novela en el sentido de que el 95% del libro es narrativo. No es que tenga una historia estrictamente cerrada, pero sí que tiene algunas líneas, sí que hay personajes que se repiten, sí que hay algunos temas que se van reconduciendo y se van entremezclando a lo largo del libro. Y entonces, bueno, se puede llamar novela, pero lo importante es que para mí es un libro muy importante porque es que he estado 25 años escribiéndolo y creo que es la obra central de mi narrativa, digamos. Pesa, ¿eh? Sí. Pesa. Para un creador decir que hemos estado 25 años haciendo algo es algo con una hondura absolutamente emocional. ¿Y te ha pesado más esa hondura emocional a la hora de cerrar este capítulo o era ya como una fuerza que era impepinable a terminarlo? Lo que me ha sucedido, lo que me está sucediendo es que yo lo quiero cerrar, pero mi cerebro todavía se resiste. Tú piensas que cuando tú estás en un modo concreto durante 25 años haciendo lo que sea, es muy difícil quitarte el hábito, ¿no? Y además un hábito que es gustoso, es decir, no estamos hablando de trabajo o una obligación, sino que era algo consciente, volitivo, decidido y querido. Y entonces, ahora cerrar esa habitación de mi cabeza, que ha estado 25 años abierta recibiendo cosas y poniéndolas por escrito, me cuesta mucho. Entonces, sí que es emocional para mí, aparte de intelectual, porque efectivamente es como una gran parte de mí que se va con este libro, claro. Vicente, cuando has estado 25 años con esta obra y al mismo tiempo has estado con otro tipo de obras, a los telespectadores y a nuestros oyentes, porque también nos oyen por la radio, les interesa mucho saber cómo creamos, cómo hacemos en esas habitaciones, esos habitáculos. ¿Qué haces? Un día estás en el salón y estás escribiendo sobre Europa, otro día estás no sé, la salita Star y estás terminando Circular 22. ¿Cómo hacemos eso? Cuéntanos, por favor. Bueno, yo trabajo con varios géneros, ya sabes que también he hecho poesía, sí. También hago ensayo. Entonces, para mí siempre ha sido natural como compartimentar mi trabajo mental. Lo que pasa es que dentro de la narrativa, la singularidad de este libro, que son 450 piezas, digamos, narrativas, pues permitía mantenerlo a la vez que desarrollaba otros proyectos como Centro Europa, como Fresca Cabeza de Vaca, mis novelas anteriores, que al ser más lineales, más convencionales si queremos, pues entonces eran como un hilo más fácil de seguir. Circular está escrito con un tipo de pensamiento fragmentario, de atención dispersa, pero que es deliberada, porque pensé que si quería un poco hablar de nuestro mundo y hablar de nuestra época, convenía más tener una mirada dispersa que una mirada concentrada, porque el mundo no es concentrado. Las personas nos vienen, nos entran, nos van, las amistades se cruzan, los amores se suceden,
Bueno, los gobernantes también se alternan. Quiero decir que la dispersión y la fragmentación son características esenciales de nuestra época. Y bueno, aunque no tenía yo la intención de hacer un libro realista que reflejara esa realidad, la realidad ha acabado metiéndose en mi cabeza y luego yo la proceso, pero me parecía también lógico que ese procesamiento fuese también un poco disperso, fragmentario, episódico, discontinuo, precisamente porque creo que favorece una mirada poliédrica sobre nuestro tiempo. Es absolutamente interesante lo que estás diciendo, lo resumes de una forma tan expectante que, vamos, yo no he podido leer el libro todavía, pero lo leeré gustosamente, porque sí es cierto que ese relato que haces de esta realidad es que es la que es en el sentido etimológico de la palabra, porque es poliédrica, todos somos diversos, todos somos diferentes y no nos permite encasillarnos a nada, y si en algo estamos yendo en esta sociedad del siglo XXI es a esa diversidad de la que tantas veces hablamos, de que cada uno tiene una peculiaridad muy concreta y quizás nos podemos ver reflejados en estas realidades de las que hablas, ¿no? Claro. De hecho, me ha pasado, claro, cuando tú haces un libro durante 25 años, pasan un montón de cosas. Y cambiamos mucho. O sea, claro, yo he pasado soltero, a casado, a divorciado y a casado otra vez, por ejemplo, sin ir más lejos, durante el proceso de escritura del libro. O sea, que imagínate. No, pero lo que ocurre, que eso sí es un fenómeno que no me esperaba, es que los textos tienen su edad y tienen su momento. Entonces, los que escribí en los primeros tiempos, que era yo, tenía menos pericia, menos habilidad narrativa, pues bueno, yo lo noto. Pero me parecía como una especie de impostura arreglarlos ahora a posteriori, como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. Me interesaba conservar esa temporalidad porque es una forma de que el libro tenga memoria. Porque la diversidad también afecta a la memoria, es decir, la diversidad es saber quiénes hemos sido y cómo se hemos ido cambiando. Si tú en el último momento rehaces todo y lo borras, a lo mejor consigues un resultado muy homogéneo, pero es que en realidad yo creo que es más bonito la heterogeneidad, la imprecisión, la imperfección, que no quiere decir en absoluto que el libro esté mal escrito, sino que el libro va documentando y va siendo testimonio del paso del tiempo tal y como se produjo. Y por eso en algún lugar de circular digo que los textos tienen derechos también, como las personas. Y uno de ellos es el derecho a mantener el espíritu con el que fueron creados. No significa que, hombre, si tienen una rata o hay un solecismo tal, se corrige. Estás hablando de otra cosa Pues, mucho claro, más profunda. Exactamente. Que un error tipográfico. Exactamente, claro, porque el lector tiene que leer el mejor texto posible. Pero creo que hay algo bonito, por ejemplo, hay algunos textos que están en pesetas, porque cuando empecé a escribir el libro teníamos pesetas y los médicos llevaban buscas aquí, ¿te acuerdas? Para que los llamaban y tenían que llamar por teléfono para las emergencias. Eso no lo he borrado porque alcanzará a sus destinatarios naturales de edad también, y aparecen personajes políticos, yo aparece mencionado, puede ser Juan Barranco, que para los lectores más jóvenes o millennials no sabrán ni quién era. Fue alcalde de Madrid. Exactamente. Bueno, y escritores de aquella época y músicos de los años 80, 90. Y claro, porque es que en 25 años da mucho tiempo a hablar de un país y de un mundo. Sí, sí, lo que dices me redundo, es sumamente interesante y yo me lo he llevado en mi imaginario y tú también supongo a los poemas. Es decir, poemas de hace 25 años yo no los corrijo, pero los leo y no me siento orgulloso de ellos. Ya. Pues igual ocurre con cosas, corriges las erratas, pero el poema tiene su esencia. Si no, no sería el Vicente Luis Mora de hoy si corrige el texto de hace 25 años, ¿no? Claro, lo único que pasa es que también hay que, por ejemplo, si tú algún día haces una poesía completa, una poesía cogida, sí que puede ocurrir que, como han hecho todos los poetas del mundo mundial, quites algunos poemas porque simplemente ya, incluso moralmente o éticamente, ya no te identificas con ellos o estéticamente. Entonces, cuando yo he visto algunas de las piezas antiguas que creía que no tenía la calidad suficiente, las he quitado y punto. Sí. Yo digo que lo que hay que respetar es el espíritu de las piezas, hombre, que están bien, que siguen estando bien, mejor dicho, para ser preciso. Pero claro, el lector, como he dicho, se merece el máximo respeto y el primer respeto que hay que tener con el lector es el textual. Totalmente de acuerdo. Yo ya he hecho una selección de poemas de 20 años de poesía, que hemos hablado de ella varias veces aquí y en otros lugares que hemos hablado de mi poesía, y efectivamente es ese, el hándicap era quitar lo que no se mereciera el respeto del lector. Me parece interesantísimo lo que dices. ¿Por qué, Vicente, has decidido ahora? Después de esos 25 años, ¿por qué es el ahora? Porque en algún momento pensé que tenía que cortar. Es decir, como ves, el libro es voluminoso, tiene enjundia.
pero tiene un tamaño todavía normal, quiero decir, un tamaño gobernable, un tamaño dominable. Además, como es fragmentario, tú vas leyendo y entonces pues son piezas cortas, con lo cual pues si tienes 10 minutos te puedes leer 2, pero si tienes 2 horas te puedes leer más. Entonces se puede leer con facilidad, pero llega un momento en que ya hacer 1200 páginas o 3000 páginas de eso tampoco era necesario. Creo que el libro ha alcanzado una dimensión, digamos, crítica, en la cual ya está todo lo que tiene que estar. Entonces, a partir de aquí yo creo que sería ya estirarlo o repetirlo. Y yo creo que eso ya también empezar a faltarle al lector otra vez, ¿no? El respeto al lector. Y a tu propia creación. Claro, es que cuando tú ya has desarrollado un ciclo y lo has hecho con seriedad y siguiendo tus expectativas y tu voluntad pura, pero tampoco hay que hacer las cosas eternamente, en el sentido de que, vale, ya está, pues ya está hecho, 25 años es una vida adulta. Hombre, por favor. O sea, es un tiempo suficiente para hacer un proyecto artístico, literario. Para hacer algo. O sea que yo creo que está bien. Está editado en Galaxia Gutenberg, que no lo hemos dicho, es muy importante. Circular 22. Todos cuando creamos con un objetivo. Tú me has explicado el argumento, el relato que tiene la obra, no el relato de contenido, sino el por qué has llegado a estos 25 años con Circular. Pero, ¿por qué empezaste Circular o cuál era el objetivo para que nuestros lectores, tus lectores en este caso, se acerquen a Circular 22? Mi objetivo es intentar descubrir qué tipo de novela tenemos que escribir hoy, o mejor dicho, yo tengo que escribir hoy. O sea, yo conozco muy bien la tradición, soy profesor de filología, estoy doctorado y todo eso. Entonces, conozco bien la tradición y precisamente por conocerla sé que los autores más o menos de relieve o de valía de cada época no han repetido lo que se había hecho, sino que, bueno, han tomado la lección, han aprendido lo mejor y luego han hecho su aportación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál era mi aportación? ¿Cuál debía ser mi aportación? Y creo que Circular es la respuesta a esa pregunta, es decir, de todas las formas posibles de escritura que hay hoy, ¿cuál puedes hacer tú? Que sea nueva, que sea un poco diferente, que responda a tu personalidad, que siga tu manera de ser, pero que avance un poco sobre lo existente. No quiere decir que sea mejor, quiere decir que simplemente responde, entiendo, a las necesidades estéticas de mi tiempo, lo cual no quiere decir que siga o que borreguilmente acepte la realidad en torno, sino que a lo mejor la conteste, a lo mejor la transgreda, a lo mejor se oponga o la confronte. Bien, pues ese es el libro y sus peculiaridades, que tiene muchas, pues es el resultado de esa pregunta y esa es la respuesta a la pregunta. ¿Es tu huella? Entiendo que sí y espero que sí. Quiero decir, es un libro que para bien o para mal creo que eso lo podía hacer yo por lo loco, por lo disparatado que es, por la cantidad de cosas raras que tiene, porque tiene cosas muy raras. Hay fragmentos que están escritos como si fueran una sentencia, otros son todo a base de preguntas. Hay un trap, hay un rap, hay un reggaetón metafísico, hay una crítica... Es lo último que se imagina uno al verte. Yo que sé, yo puede ser, de doctor a doctor, yo que soy doctor en comunicación, yo te veo y la comunicación no verbal dice locura, lo último que puede encontrar uno. Te veo sosegado. Sí. No, pues cualquier tipo de barbaridad o de locura, sí. Hay una crítica literaria de los servicios hospitalarios de urgencia de Córdoba, por ejemplo, que hizo una crítica literaria de los servicios de las urgencias del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hay un paseo por Arco, en el que fui por Arco y iba apuntando lo que hacía. Hay un experimento de escritura en tiempo real, donde estoy escribiendo un mes en tiempo real lo que está sucediendo. O sea, hay diversas partes. Hay viajes en el tren circular, en el metro circular de Madrid, en el autobús circular de Madrid. También me monté con una grabadora y fui también grabando lo que veía. Es decir, hay todo tipo de experimentos que todos, si te das cuenta, tienen algo en común, que es la voluntad de abrir los ojos y de escuchar, ¿no? Porque si tú haces un trap o haces un reggaetón, es porque dices, bueno, a ver qué hay ahí, ¿no? A lo mejor vencer un poco los prejuicios y decir, ¿se podría hacer un reggaetón metafísico, por ejemplo? Bueno, y lanzarte y hacerlo. Creo que es una voluntad un poco de empatizar con tu tiempo, con las personas y con otros creadores de tu tiempo e intentar ver qué pasa. Nos atrevemos a decir, yo sí, pero te pregunto así como subrepticiamente, ¿cómo está el mundo de la literatura hoy en día? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, es un mundo muy rico, es un mundo donde hay de todo, para bien y para mal, por supuesto.
tenemos la suerte de que hay muchas editoriales, las podemos llamar independientes, alternativas o como las queramos llamar, que están publicando, a mi juicio, la mejor literatura, con algunas excepciones. Y luego lo que me está preocupando un poco es el giro de los grandes grupos editoriales hacia tendencias cada vez más superficiales, cada vez más basadas en modas, cada vez más ligadas a biográficas de hechos. personajes, cosas de estas. Exactamente. Que no está mal, no estaría mal si fuera controlado, o sea, si fueran un poco, ¿no? Si enriquecieran, ¿no? Esto que produjeran esto que se llama la bibliodiversidad. Que todo está bien, quiero decir. Tiene que haber de todo, o sea, eso sí lo pienso, ¿no? Que tiene que haber de todo y que es verdad que hay bueno, pues novelas bestseller que a lo mejor a mí no me gustan, pero a las que les tenemos que estar agradecidos porque... Claro, nos acercan los lectores a las librerías. Y aparte que permiten que existan las librerías, que las editoriales sigan existiendo, que los distribuidores distribuyan, que los libreros vendan. O sea, el circuito depende en parte de ellos, no nos vamos a engañar. Entonces también hay que estar agradecidos porque haya bestsellers. Lo único que pasa es que eso, que me da miedo, que los bestsellers están cada vez cogiendo más espacio y cada vez es más difícil, sobre todo lo veo en autores muy jóvenes de narrativa, que les cuesta abrirse porque tienen menos huecos. Sí, sin duda. Vicente, ya sabes que en la televisión tenemos aquí nuestro espacio, es un verdadero placer, yo estaría contigo hablando muchísimo más tiempo, pero tenemos nuestro huequito en Letras Mixtas y es un verdadero placer que hayas estado con nosotros, trayéndonos tu estreno, Círculo 22, que recientemente ha salido a la luz, hace unos días, así que estamos de estreno, celebrando tu Circular 22, enhorabuena, muchas felicidades, mucha suerte y espero que nos veamos pronto en otra ocasión hablando de nuevos proyectos, de nuevas circunstancias culturales y literarias que estén a tu alrededor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, Francisco, muchas gracias. Amigos, amigas, ya sabéis, Vicente Luis Mora, Circular 22. Hemos tenido este lujazo hoy aquí desde Canal Málaga, en Letras Mixtas Televisión, en Librería Luces. Gracias por tanto cariño cada semana. Chao.